¡Abuelo, corre! El grito de mi nieta rompió la paz de nuestro crucero familiar. Sus ojos, abiertos de par en par por el miedo, me suplicaban que abandonara aquel lujoso transatlántico en el que habíamos embarcado juntos. Decidí escucharla, y eso me salvó la vida. No creerán lo que mi propio hijo quería hacerme. Antes de continuar con esta historia, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba la cafetera. No era por la edad, fíjense bien. Era por algo que aún no podía nombrar. La cocina se sentía tranquila bajo esa luz dorada de la tarde, con cada cosa en su lugar exacto. 43 años había vivido en esta casa, y todavía amaba estos momentos de silencio. El café borboteaba con su ritmo familiar mientras yo acomodaba mi taza favorita sobre la encimera de granito. Los placeres sencillos se habían vuelto más valiosos desde mi jubilación. Entonces sonó el teléfono. El nombre de Ricardo brillaba en el identificador de llamadas. Apreté el asa de cerámica de mi taza antes incluso de contestar. «Hola, papá». Su voz tenía ese tono particular, el mismo que usaba desde niño cuando quería algo costoso. «Hola, hijo». Mantuve mi voz neutral, aunque mi estómago ya se estaba anudando. «¿Cómo van las cosas?» «Bueno, por eso te llamo». Ricardo se aclaró la garganta, y pude imaginarlo caminando de un lado a otro en su desordenada sala de estar. «Necesitamos $8,000 para los boletos del crucero. Ya está todo reservado. Los depósitos están pagados. La agencia de viajes necesita el resto para el lunes». Dejé mi taza de café con más fuerza de la necesaria. Unas gotas salpicaron la encimera. «Hijo, tienes 42 años. Eres un hombre hecho y derecho con trabajo y familia. Págate tus propias vacaciones. ¿Cómo puedes decir eso?» Su voz subió una octava, con ese quejido familiar asomando. «Somos tu familia. Se supone que esto es una celebración. Tu jubilación. Tiempo de calidad juntos. ¿Y te preocupas por el dinero?» Caminé hacia la ventana de la sala, mirando mi jardín cuidadosamente cuidado. La señora García, mi vecina, estaba podando sus rosas. Gente normal haciendo cosas normales, mientras mi hijo exigía miles de dólares como si fuera cambio de bolsillo. «Pagaré el boleto de Valentina», dije con firmeza. «Ella tiene 10 años. No debería sufrir porque sus padres no saben administrar su presupuesto. Papá, por favor». Ahora sonaba desesperado, lo cual, de alguna manera, lo hacía peor. Estamos hablando de un viaje familiar. 7 días en el trópico. ¿Cuándo será la próxima vez que estemos todos juntos así? Ricardo, te he ayudado más veces de las que puedo contar. El pago inicial de la casa. Tu boda. La reparación del coche el año pasado. ¿Cuándo termina esto? Esto es diferente. Se trata de recuerdos familiares. No. La palabra salió más afilada de lo que pretendía. Se trata de que esperas que yo financie tu estilo de vida mientras gastas dinero que no tienes. Transferiré la parte de Valentina directamente a la agencia de viajes. Valeria y tú resuelvan su propia situación. El silencio se alargó tanto que me pregunté si había colgado. «Está bien», dijo finalmente, con la voz fría como el invierno. «Pero no me culpes cuando esto arruine todo. No me culpes cuando Valentina pregunte por qué su abuelo no dejó que sus padres vinieran al crucero familiar». El tono de línea muerta zumbó en mi oído. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, mirándolo como si pudiera explicar cómo mi hijo, a quien crié con tanto amor, se había convertido en este extraño manipulador. La luz del sol de la tarde todavía entraba por la ventana de la cocina, pero algo fundamental había cambiado. Esta no era solo otra petición de ayuda. Esto se sentía diferente, más desesperado, más exigente. Y de alguna manera sabía que él no lo dejaría así. El sonido de puertas de coche cerrándose de golpe me hizo levantar la vista de mi plato durante la cena. A través de la ventana del comedor, pude ver la camioneta abollada de Ricardo en mi entrada, con el motor aún haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Se me cayó el alma a los pies.
Venían a terminar lo que había empezado la llamada telefónica. Escuché la llave de Ricardo en la puerta principal, la copia que le di hace años cuando nació Valentina, en aquellos tiempos cuando la confianza era más fácil. La cerradura hizo clic y entraron sin llamar, sin cortesía, sin respeto por los límites, solo una invasión con derecho de mi espacio privado. «Arturo, tenemos que hablar». Valeria apareció primero, con el maquillaje ligeramente corrido y las manos temblando lo suficiente para que se notara. Había estado llorando, o quería que yo pensara que lo había hecho. Ricardo la seguía, llenando el marco de mi puerta con su corpulencia. A sus 42 años, todavía tenía los hombros anchos de sus días de fútbol universitario, aunque su barriga había crecido considerablemente. No se sentó. En cambio, caminó por mi sala como si fuera el dueño, tomando fotos familiares y dejándolas con descuido. «Por favor, siéntense». Señalé las sillas, tratando de mantener alguna apariencia de la hospitalidad de siempre, incluso mientras violaban todos mis límites. Valeria se posó en el borde de mi sillón de cuero, lista para saltar en cualquier momento. Su bolso de diseñador, que probablemente costaba más que los pagos del coche de la mayoría de la gente, estaba apretado en su regazo como un escudo. «Arturo, necesito que entiendas algo». Su voz se quebró perfectamente, lágrimas acumulándose en sus ojos azules. «No estamos pidiendo dinero para vacaciones. Nos estamos ahogando». Ricardo dejó de caminar y se paró directamente frente a mi sofá, imponiéndose sobre mí mientras yo estaba sentado. La dinámica de poder era clara e intencional. «Debemos $50,000, continuó Valeria, secándose los ojos con un pañuelo que había sacado de la nada. Tarjetas de crédito, préstamos, una segunda hipoteca. La empresa de Ricardo recortó su estructura de comisiones el año pasado. Y simplemente nos atrasamos. $50,000. El número me golpeó como un golpe físico. ¿Cómo dejaron que se pusiera tan mal?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Los restaurantes caros, la ropa de marca, la camioneta de lujo que cambiaron el mes pasado. «No importa cómo», espetó Ricardo con voz cortante. «Lo que importa es arreglarlo. Podemos consolidar todo con un préstamo personal, pero necesitamos una garantía. Tu firma en la solicitud. Y los $8,000 para el crucero. ¿Cómo encajan exactamente en este plan?» La mandíbula de Ricardo se tensó. «Porque necesitamos este viaje, papá, como familia, para demostrarle a Valentina que todo está bien, que no nos estamos desmoronando. Ella ha estado haciendo preguntas sobre por qué mamá llora tanto». El sollozo de Valeria fue perfectamente cronometrado. «Además», agregó Ricardo bajando la voz más amenazante, «si no podemos permitirnos ir, tal vez Valentina debería quedarse en casa también. No querríamos que se sintiera culpable por irse de vacaciones mientras sus padres pierden su casa». La manipulación era tan descarada, tan cruel, que por un momento no pude hablar. Usando a mi nieta como arma contra mí. «No te atrevas», dije en voz baja. «No uses a esa niña como moneda de cambio». Pero Ricardo ya había ganado, y todos lo sabíamos. No podía soportar la idea de que Valentina sufriera por los fracasos de sus padres. No podía soportar la idea de que se perdiera algo que debería ser pura alegría. Caminé por la habitación hacia mi escritorio, cada paso sintiéndose como una rendición. La chequera estaba en el cajón superior donde siempre estaba. Mi mano temblaba levemente mientras escribía la cantidad. $8,000. «Esta es la última vez, absolutamente la última vez», dije mientras arrancaba el cheque. «¿Me entienden? La última vez que los salvo». Ricardo arrebató el cheque antes de que yo terminara de hablar, apenas mirando la cantidad antes de doblarlo en su billetera. «Gracias, papá. De verdad. Esto significa todo». Pero él ya estaba caminando hacia la puerta, con Valeria muy cerca detrás de él. Sin gratitud, sin alivio genuino, solo la satisfacción de obtener lo que habían venido a buscar.
La puerta principal se cerró detrás de ellos con un suave clic. Me quedé solo en mi sala, mirando la chequera vacía en mis manos. La casa se sentía violada, contaminada por su desesperación y mi propia debilidad. Afuera, la camioneta de Ricardo rugió al encenderse y se alejó. $8,000 por 7 días en el mar, con personas que me veían como nada más que un cajero automático con pulso. Cada paso escaleras arriba se sentía más pesado de lo habitual, no por el agotamiento físico, aunque mis piernas ciertamente sentían el peso de mis 68 años más agudamente esta noche. El costo emocional de las confrontaciones del día se había asentado en mis huesos como el frío del invierno. Saqué mi vieja maleta de cuero del armario del dormitorio, la que mi difunta esposa y yo habíamos usado para nuestra luna de miel en Europa hace 45 años. Los broches de latón todavía funcionaban perfectamente, aunque el cuero mostraba su edad en pliegues suaves y esquinas gastadas. Hacer la maleta siempre había sido metódico para mí. Camisas dobladas con precisión, pantalones colgados para evitar arrugas, artículos de tocador organizados por tamaño. Esta noche, sin embargo, mis manos se movían automáticamente mientras mi mente vagaba por caminos más oscuros. ¿Cuándo se había vuelto Ricardo tan egoísta? ¿Cuándo se había transformado mi ayuda de una asistencia generosa en un tributo esperado? Abrí el cajón de mi cómoda para tomar calcetines y accidentalmente saqué la carpeta que estaba debajo, donde guardaba documentos financieros importantes. Estados de cuenta bancarios y recibos esparcidos sobre mi cama como evidencia de algún crimen. El recibo del pago inicial de la casa me miraba fijamente. $200,000, hace 5 años, cuando Ricardo afirmó que había encontrado la casa perfecta para empezar su familia. Solo necesito ayuda con el pago inicial, papá. Nosotros nos encargaremos de los pagos mensuales. Debajo de eso, los gastos de la boda. $30,000 para lo que Valeria llamó una ceremonia modesta en el club de campo. Otros $15,000 para su luna de miel en el extranjero. Queremos empezar nuestro matrimonio bien, había explicado Ricardo. Sin estrés, sin deudas colgando sobre nosotros. Facturas de reparación de automóviles, $8,000, cuando la transmisión de Ricardo murió hace 3 años. No puedo ir a trabajar sin coche, papá. Te pagaré tan pronto como llegue el cheque del seguro. El cheque del seguro nunca llegó. Me senté en el borde de mi cama, rodeado por rastros de papel de mi propia insensatez. 27 años de emergencias y peticiones de «solo por esta vez». Cada una parecía razonable en ese momento. Cada una venía con promesas de pago que nunca se materializaron. Mi calculadora estaba en la mesita de noche. Viejo hábito de mis días de negocios. Siempre verifica los números 2 veces. Ingresé las cifras con creciente incredulidad. $200,000, $30,000, $15,000, $8,000. Cantidades más pequeñas a lo largo de los años. Seguro de auto, facturas médicas, regalos de Navidad que se convirtieron en préstamos de Navidad. El total superaba los $280,000. Casi $300,000 a lo largo de la vida adulta de Ricardo. Los números me devolvían la mirada desde la pantalla verde de la calculadora. Cada dígito un recordatorio de mi propia debilidad. Había trabajado 40 años construyendo ese nido, ahorrado e invertido y planeado para la jubilación, solo para ver a mi hijo tratarlo como su alcancía personal. Una fotografía de Valentina había caído de la carpeta, la mañana de la Navidad pasada. Su sonrisa desdentada brillante mientras abría regalos. Me había abrazado tan fuerte ese día, susurrando, «Te quiero, abuelito», en mi oído, mientras Ricardo y Valeria discutían sobre a quién le tocaba lavar los platos. Esa niña merecía algo mejor que padres que la usaban como palanca emocional. Merecía un abuelo lo suficientemente fuerte para protegerla de su disfunción, incluso si eso significaba protegerla de ellos. Recogí los documentos y los devolví a la carpeta. Luego reanudé el equipaje con un propósito renovado. 7 días en el mar nos esperaban. 7 días con mi nieta.
viéndola descubrir la maravilla de las puestas de sol en el océano y las islas tropicales. Pasara lo que pasara en ese crucero, estaba decidido a darle a Valentina recuerdos que valiera la pena atesorar. El tipo de recuerdos que todo niño merece, libres del peso de los problemas de los adultos y los fracasos de los padres. El reloj despertador en mi mesita de noche brillaba. 9:47 de la noche. La salida temprana de mañana significaba dormir temprano esta noche. Puse la alarma a las 6 de la mañana y apagué la lámpara de noche. Mañana, a pesar de todo, traería la alegría de ver la emoción de Valentina mientras abordábamos ese magnífico barco. Cuando me senté en el estrecho asiento central del coche de Ricardo al día siguiente para ir al puerto, se sentía como una jaula, pero la presencia de Valentina a mi lado lo hacía soportable. Ella estaba esperando en el porche cuando la camioneta dañada de Ricardo entró en mi camino de entrada, sosteniendo una copia gastada de El Jardín Secreto, y prácticamente temblando de emoción. «Abuelo, mira lo que traje para leer en el barco». Levantó el libro, sus páginas suaves por incontables lecturas. «Es mi historia favorita. ¿Crees que tienen una biblioteca a bordo?» «Estoy seguro de que sí, mi vida». Le ayudé a ajustar el cinturón de seguridad alrededor de su pequeño cuerpo, con cuidado de no encontrarme con los ojos de Ricardo en el espejo retrovisor. La tensión de la confrontación de anoche todavía crepitaba entre nosotros, como electricidad antes de una tormenta. Valeria se retorció en el asiento del pasajero, ajustando su espejo para observar nuestra interacción. Sus uñas cuidadas golpeaban contra el reposabrazos en un ritmo irritante. Cada pocos segundos, captaba mi mirada en el reflejo y ofrecía una sonrisa fría que nunca llegaba a sus facciones cuidadosamente maquilladas. «Mira, abuelo». Valentina presionó su cara contra la ventana mientras nos incorporábamos a la autopista. Los edificios se están volviendo más altos. Es como si estuviéramos conduciendo hacia un bosque hecho de cristal y acero. Su asombro era contagioso. A pesar de todo, me encontré sonriendo genuinamente por primera vez desde la llamada telefónica de Ricardo ayer. Los niños ven magia donde los adultos solo ven concreto y comercio. Esa es la gran ciudad, princesa. ¿Ves ese edificio alto con la punta brillante? Lo construyeron cuando mi abuelo era joven. ¿Tu abuelo? Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Eso significa mi tatarabuelo. ¿Estaba vivo cuando los dinosaurios vagaban por la tierra? No tan viejo, me reí, revolviéndole el cabello oscuro. Pero sí vio los primeros automóviles conduciendo por caminos de tierra. El tráfico se espesó a medida que nos acercábamos a la zona del puerto. Los nudillos de Ricardo estaban blancos contra el volante. El músculo de su mandíbula se contraía cada vez que alguien se nos cruzaba. El peso del cheque de $8,000 de ayer parecía presionarnos a todos de manera diferente. Una carga para mí, resentimiento para él, cálculo para ella. «El dinero puede comprar muchas cosas», dijo Valeria de repente, con voz dulce como el azúcar, pero con cuchillas debajo. «Pero no puede comprar afecto genuino, ¿verdad, Arturo?» El comentario dio en el blanco perfectamente. Quería que yo supiera que ella veía a través de mi relación con Valentina. Quería plantar semillas de duda sobre el amor de mi nieta. «Yo quiero al abuelo de todos modos». La voz de Valentina sonó clara e indignada. «Él es el mejor abuelo del mundo entero. Y el dinero no tiene nada que ver con eso». Mi corazón se hinchó con una feroz protección. Esta niña inocente no debería tener que defender nuestra relación contra los celos de su propia madre. «Así es, mi cielo. Eres mi tesoro más preciado. Vales más que todo el oro del mundo». El agarre de Ricardo se tensó aún más en el volante. En el espejo. Vi su expresión oscurecerse al darse cuenta de que la lealtad de su hija no podía ser manipulada ni comprada. Simplemente existía, pura e incondicional. El olor a sal del puerto comenzó a filtrarse a través del sistema de ventilación de la camioneta. Las gaviotas giraban en lo alto, gritando sus canciones roncas.
Valentina rebotaba en su asiento mientras las enormes grúas de carga aparecían a la vista, seguidas por el primer vistazo de las chimeneas del crucero, elevándose como torres blancas contra el cielo de la mañana. ¿Es ese nuestro barco, abuelo? ¿Es ese el Majestad del Océano? Todavía no, princesa, pero estamos cerca ahora. Los nudillos de Ricardo permanecían blancos como el hueso contra el volante negro, mientras a mi lado, mi nieta continuaba parloteando sobre el paraíso marítimo que se acercaba. El contraste entre su alegría pura y la ira apenas contenida de él hacía que mi pecho se apretara con un mal presentimiento. El alivio de salir de esa sofocante camioneta se sintió como salir de una cueva a la luz del sol. Mis piernas agradecieron el estiramiento después de 90 minutos de tensión y posición incómoda. A nuestro alrededor, la terminal de cruceros zumbaba con familias emocionadas, arrastrando equipaje y apuntando cámaras a todo. Pero nada podría haberme preparado para el primer vistazo del Majestad del Océano, a través de los ventanales de piso a techo de la terminal. «Santo cielo», susurré, tomando prestada una de las expresiones favoritas de mi padre. El barco se elevaba 15 pisos sobre el puerto, su casco blanco brillando como nieve fresca contra el cielo azul de abril. Elegantes balcones salpicaban su longitud como joyas en el vestido de una gran dama. En la cima, múltiples piscinas brillaban bajo el sol de la mañana, mientras pequeñas figuras se movían por las cubiertas. «Abuelo, no es un barco, es un palacio flotante». Valentina agarró mi mano, su libro olvidado en su otra mano. ¿Cuántas personas caben en algo tan enorme? 3,000 pasajeros o según el folleto. Apreté sus pequeños dedos, más 1,500 miembros de la tripulación para cuidar de todos. Ricardo y Valeria se acercaron con nuestro equipaje, sus expresiones mezclando asombro con algo más difícil de definir. Los ojos de Ricardo seguían calculando costos. El vestíbulo de mármol visible a través de las ventanas, el personal uniformado saludando a los pasajeros, el lujo obvio de cada detalle. El punto de control de seguridad nos separó brevemente en diferentes filas. Vi a Valentina rebotar impacientemente mientras un guardia revisaba su pequeña mochila, su emoción tan pura que hacía que me doliera el corazón. ¿Cuándo fue la última vez que sentí una alegría tan simple por algo? «Bienvenidos a bordo del Majestad del Océano». La voz del capitán Johnson resonó a través de los altavoces de la terminal. Nos estamos preparando para un magnífico viaje de 7 días a las islas. Todos los pasajeros deben estar a bordo antes de las 11:30 para nuestra salida al mediodía. La pasarela se extendía frente a nosotros como un puente entre mundos. A un lado, el caos familiar de la gran ciudad. Bocinas de coches, humos de diésel, concreto. Al otro, un santuario flotante de lujo y ocio. Nuestros zapatos resonaron contra la pasarela de metal mientras cruzábamos sobre el agua del puerto. Valentina sostenía mi mano con fuerza, no por miedo, sino por una emoción abrumadora. La brisa del océano traía sal y posibilidades. El señor Vega, un mayordomo impecable con uniforme blanco brillante, nos recibió en la entrada. Su etiqueta con el nombre decía Miguel. «Arturo Vega, grupo de 4, es correcto. Maravilloso. Señor Arturo Vega, tiene la suite con vista al mar en la cubierta 8, lado de estribor. Señor Ricardo Vega, su camarote interior está en la cubierta 5. Nos entregó tarjetas llave de diferentes colores. Los ascensores están claramente marcados. ¿Desean ayuda para encontrar sus alojamientos? La distinción de clase era sutil, pero inconfundible. La suite de Arturo frente a la cabina interior de Ricardo. Alojamientos premium que yo había insistido en pagar frente a la tarifa estándar. Eso era todo lo que el presupuesto de Ricardo podía manejar. Incluso con mi ayuda. «Podemos encontrar nuestro camino», dijo Ricardo con rigidez, guardando su tarjeta llave blanca simple mientras yo sostenía la de borde dorado. El viaje en ascensor nos separó temporalmente. Diferentes pisos, diferentes mundos dentro de esta ciudad flotante. Cuando Valentina y yo llegamos a la cubierta 8, ella jadeó ante los amplios pasillos,
las obras de arte, el lujo sutil de todo, desde la alfombra hasta las lámparas del techo. La puerta de mi suite se abrió a una sala de estar con ventanales de piso a techo con vistas al puerto. Pero el verdadero tesoro era el balcón privado. «Abuelo, ven a ver esto». Valentina había descubierto la puerta corredera y salió. «Podemos ver todo el puerto desde aquí. Mira, ahí está la gran estatua saludándonos». Me uní a ella en el estrecho balcón, respirando el aire salado y viendo el tráfico del puerto moverse a nuestro alrededor, como una danza coreografiada. Los remolcadores guiaban a los buques de carga, mientras embarcaciones más pequeñas se lanzaban entre los gigantes. A lo lejos, la gran dama de cobre levantaba su antorcha hacia nubes, que parecían pintadas contra el cielo azul. Por primera vez desde la llamada telefónica de Ricardo ayer por la tarde, me sentí genuinamente en paz. Aquí, rodeado de océano y posibilidades, el peso del drama familiar parecía más ligero. La bocina del barco emitió una nota larga y profunda, que vibró a través de la cubierta bajo nuestros pies. La bocina del barco sonó de nuevo mientras estaba de pie en mi balcón privado. Viendo cómo el horizonte de la metrópolis se encogía lentamente detrás de nosotros. La estatua pasaba lo suficientemente cerca como para distinguir detalles individuales en su superficie. Los turistas pequeños como hormigas reuniéndose en su base. Así se sentía la paz. Casi lo había olvidado. El comedor principal durante el almuerzo zumbaba con la charla emocionada de 3,000 pasajeros comenzando su aventura. Familias ocupaban mesas a nuestro alrededor. Abuelos con nietos, padres haciendo malabarismos con niños pequeños, parejas de ancianos compartiendo conversaciones tranquilas sobre vino blanco, gente normal disfrutando de vacaciones normales, sin el trasfondo de manipulación financiera que envenenaba cada interacción con mi hijo. Señor Vega, ¿le gustaría nuestro cóctel de bienvenida exclusivo? El camarero apareció junto a mi mesa con una bandeja de bebidas coloridas, adornadas con pequeñas sombrillas. Es complementario con su paquete de suite. Gracias, pero estoy disfrutando de las vistas muy bien. Señalé hacia los ventanales donde la costa se deslizaba como un telón de fondo pintado. Quizás más tarde, Valentina había descubierto el club infantil después del almuerzo, un paraíso de videojuegos, estaciones de arte y manualidades, y actividades supervisadas que la dejaron prácticamente sin palabras de alegría. Observé a través de la ventana de observación cómo se presentaba a otros niños con la confianza intrépida que solo los niños de 10 años poseen. ¿Podemos ir a nadar después de ver el show de magia?, preguntó cuando me encontró leyendo en la biblioteca del barco más tarde esa tarde. Tienen 3 piscinas diferentes. Abuelo. Una tiene un tobogán de agua con forma de serpiente marina. Por supuesto, princesa. Toda esta semana se trata de hacerte feliz. Y por primera vez en meses, en realidad estaba disfrutando de un libro. Los sillones de cuero de la biblioteca daban a vistas panorámicas del océano, y el suave balanceo del barco creaba un ritmo hipnótico que hacía que la lectura se sintiera como meditación. Sin llamadas telefónicas, exigiendo dinero. Sin viajes de culpa sobre obligaciones familiares. Solo el horizonte interminable y una novela de misterio bien elaborada. La cubierta de la piscina al final de la tarde fue una revelación. Valentina chapoteaba en la parte poco profunda mientras yo supervisaba desde una tumbona acolchada, maravillándome de la ingeniería requerida para crear este resort flotante. Múltiples niveles de piscinas, jacuzzis y áreas de descanso se extendían a lo ancho del barco. Todo mientras nos movíamos a través de las olas del Atlántico a 23 nudos. Señor, el servicio de té de la tarde está disponible en la cubierta superior, me informó un miembro de la tripulación, mientras Valentina practicaba su nado de espalda. Scones frescos, sándwiches pequeños, y vistas al océano que no creerá. El lujo civilizado del té de la tarde se sentía como retroceder a una era más amable. Delicadas tazas de porcelana, servicio de plata y sándwiches cortados en triángulos perfectos, mientras el océano se extendía interminablemente en todas direcciones.
No me había dado cuenta de cuánto estrés había estado cargando, hasta que comenzó a levantarse de mis hombros, como la niebla de la mañana. Abuelo, adivina qué aprendí hoy. Valentina irrumpió en el área de servicio de té, todavía húmeda de la piscina y brillando de emoción. Tienen un muro de escalada que sube 6 pisos, y esta noche hay un espectáculo estilo Broadway en el teatro, y mañana podemos ir a bucear en las islas. Su entusiasmo era contagioso. A pesar de todo, la manipulación de Ricardo, los celos de Valeria, la presión financiera que nunca parecía terminar, este momento era perfecto. La alegría de mi nieta, el ritmo pacífico del barco, la promesa de una semana enfocada completamente en crear recuerdos felices. A medida que se acercaba la noche, ayudé a Valentina a elegir ropa para la cena, mientras sus padres se preparaban en su propia cabina en algún lugar abajo. El comedor formal requería vestimenta casual de resort, lo que le dio a Valentina una excusa para usar el vestido de verano que su abuela le había comprado el verano pasado. ¿Me veo lo suficientemente elegante para el comedor de un barco real, abuelo? Pareces una princesa, mi cielo. La princesa más hermosa de los 7 mares. Después de arropar a Valentina en su litera en la cabina de sus padres, dando las buenas noches a Ricardo y Valeria con una cortesía forzada, caminé de regreso a mi suite, sintiéndome genuinamente agradecido. Mañana despertaríamos en las aguas azul cristalino del trópico. Valentina bucearía por primera vez, vería peces tropicales, recogería conchas en playas de arena rosada. La semana se extendía por delante como un regalo. 7 días de pura alegría con mi nieta, antes de regresar a las complicadas realidades de la familia y las finanzas. La puesta de sol pintaba el Atlántico en tonos de coral y oro mientras me acomodaba más profundamente en mi tumbona, permitiéndome finalmente relajarme de verdad. La novela de misterio yacía abierta en mi regazo, mientras suaves olas del océano mecían el enorme barco como una cuna. Otros pasajeros pasaban, apuntando cámaras al horizonte donde el sol tocaba el agua. Esto era paz. Esto era lo que había trabajado 40 años para ganar. Entonces, escuché pasos corriendo. ¡Abuelo! La voz de Valentina se quebró con pánico mientras irrumpía en la cubierta superior. Su cara enrojecida y manchada de lágrimas. Tropezó entre las tumbonas, escaneando frenéticamente a la multitud hasta que sus ojos encontraron los míos. Mi libro cayó a la cubierta mientras me ponía de pie, inmediatamente alarmado por su terror. En 10 años, nunca había visto a mi nieta parecer tan asustada. «Princesa, ¿qué pasa?» La acerqué sintiendo su pequeño cuerpo temblando contra mi pecho. «¿Qué pasó?» Miró por encima del hombro hacia el interior del barco. Luego susurró urgentemente en mi oído. «Tenemos que irnos de aquí, ahora mismo, abuelito. Te van a lastimar esta noche». Mi sangre se heló. «¿Quién me va a lastimar?» «Valentina, necesito que me digas exactamente qué escuchaste. Mamá y papá». Su voz era apenas audible, ahogada contra mi hombro. Regresé para buscar mi libro en su habitación, y los escuché hablando a través de la puerta del baño. Dijeron que van a poner algo en tu bebida en la cena. Algo para que te dé sueño. Y luego... Ella no pudo terminar la frase, pero su significado me golpeó como un golpe físico. ¿Estás absolutamente segura de lo que escuchaste? Mi voz se mantuvo tranquila incluso mientras mi mente daba vueltas con la imposibilidad de ello. Mi propio hijo planeando asesinarme. Dijeron que estarías somnoliento y te llevarían a la cubierta para tomar aire fresco. Pero en realidad, te iban a empujar por la barandilla cuando nadie estuviera mirando. Las palabras salieron de ella en un susurro aterrorizado. Dijeron que parecería un accidente, un anciano perdiendo el equilibrio. La cubierta pareció inclinarse bajo mis pies, aunque sabía que el barco estaba estable. Ricardo y Valeria, mi hijo y su esposa, planeando mi muerte con la eficiencia casual de planificar una lista de compras. Mencionaron el momento. Valentina continuó, todavía mirando alrededor con miedo. Algo sobre los turnos de la cena y cómo la patrulla de la cubierta cambia de turno a las 9:30.
El nivel de detalle me heló la sangre. Esta no fue una decisión impulsiva nacida de la desesperación. Habían investigado, planeado, calculado la mejor manera de matarme y heredar mi dinero. Escúchame con atención, princesa. Sostuve sus hombros, mirando directamente a sus ojos asustados. Hiciste exactamente lo correcto al decirme. Eres increíblemente valiente, y ahora vamos a manejar esto juntos. Pero ¿y si nos ven hablando? ¿Y si saben que los escuché? No lo sabrán. Vamos a ser muy inteligentes con esto. Mi mente ya estaba corriendo a través de posibilidades. Primero, irás al club de niños para la noche de cine. Quédate allí hasta que vaya por ti. No vuelvas a su cabina sola. ¿Y tú, abuelo? ¿Y si intentan darte la bebida de todos modos? Déjame preocuparme por eso. Logré lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. Aunque por dentro sentía que estaba cayendo por el espacio vacío. A veces, la mejor manera de atrapar a alguien en una trampa es dejar que piensen que está funcionando. Las campanas de cena del barco comenzaron a sonar a través de las diversas cubiertas, llamando a los pasajeros al servicio nocturno. A través de las ventanas del comedor abajo, podía ver a camareros de uniforme blanco encendiendo velas en mesas puestas con cristal y plata relucientes. Valentina me abrazó con fuerza. Prométeme que no beberás nada que te den. Prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo, mi cielo. Ahora ve al club de niños e intenta divertirte. Todo esto terminará pronto. Mientras ella se apresuraba hacia el centro de actividades del barco, permanecí de pie en la barandilla de la cubierta, viendo cómo los comedores se llenaban de familias disfrutando de sus vacaciones. En algún lugar abajo, Ricardo y Valeria se preparaban para unirse a mí para lo que creían que sería mi última comida. Mis manos agarraron la barandilla mientras todo el peso de la traición se asentaba sobre mí. El hijo que había criado, apoyado y amado incondicionalmente, había decidido que yo valía más muerto que vivo. Pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado el coraje de una niña de 10 años y la determinación de un abuelo para protegerla. Habían pasado 90 minutos desde la advertencia de Valentina, y yo estaba sentado solo en una mesa de esquina en el elegante bar del barco, fingiendo estudiar el menú de la cena, mientras mis ojos rastreaban cada movimiento a mi alrededor. El salón con vista al océano zumbaba con cócteles antes de la cena y conversación civilizada, vasos de cristal captando la suave iluminación ámbar. Me había posicionado estratégicamente, de espaldas a la pared, con vista clara de todas las entradas, lo suficientemente cerca de la barra para escuchar pedidos, pero lo suficientemente lejos para evitar parecer paranoico. Mi teléfono estaba al lado del menú, con la aplicación de grabadora de voz lista, aunque la pantalla parecía oscura. «Arturo», la voz de Ricardo retumbó a través del salón con falsa cordialidad. «Ahí estás, papá. Te hemos estado buscando por todas partes». Se acercaron con sonrisas practicadas. Ricardo con su mejor camisa de vacaciones. Valeria con un vestido de verano vaporoso que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pero podía ver el cálculo detrás de sus ojos ahora. La evaluación depredadora a la que había estado ciego durante años. ¿Te importa si nos unimos a ti? Valeria se deslizó en la silla frente a mí sin esperar una respuesta. Pensamos que sería agradable tomar unas copas juntos antes de la cena, como unas vacaciones familiares adecuadas. Absolutamente, Ricardo hizo una señal al barman con un gesto autoritario. 3 tragos fuertes, por favor. Vodka de primera calidad, extra seco, justo como mi papá siempre pide. El barman asintió y comenzó a preparar las bebidas, pero algo en el tono de Ricardo hizo que mi piel se erizara. Demasiado específico, demasiado insistente. Nunca había sido exigente con las marcas de vodka, y Ricardo lo sabía. En realidad, dije casualmente, cerrando el menú. Me siento un poco mareado por el movimiento del barco hoy. Creo que me saltaré el alcohol y me quedaré con un refresco de jengibre. La sonrisa de Ricardo vaciló por solo una fracción de segundo. Vamos, papá. Un trago no hará daño. Estamos celebrando nuestro tiempo en familia. El último tiempo en familia que podríamos tener.
agregó Valeria con lo que probablemente pensó que era un sentimiento significativo. ¿Quién sabe cuándo estaremos todos juntos así de nuevo? La ironía de sus palabras habría sido oscuramente divertida si la situación no fuera tan aterradora. Ella tenía razón. De hecho, esta podría ser nuestra última vez juntos, pero no por las razones que ella fingía. Gracias, pero mi estómago me ha estado molestando desde el almuerzo. Señalé hacia mi abdomen disculpándome. Las piernas de marinero no son lo que solían ser a mi edad. Ustedes dos sigan adelante y disfruten. La mandíbula de Ricardo se tensó casi imperceptiblemente. ¿Papá? Es una bebida por la armonía familiar. La presión en su voz era inconfundible ahora. Necesitaba que yo bebiera ese trago. Lo necesitaba desesperadamente lo suficiente como para seguir presionando a pesar de mi clara negativa. La comprensión de que mi hijo estaba tratando de envenenarme me golpeó de nuevo, aunque mantuve mi expresión neutral. ¿Qué tal esto mejor? Me levanté, sacando mi billetera. La cena va por mi cuenta esta noche. Ambos pidan lo que quieran, celebren como se debe. Voy a caminar para que se me pase esta náusea, y los veré en el comedor. Antes de que pudieran protestar más, dejé suficiente efectivo en la mesa para cubrir sus bebidas, y caminé hacia la salida del salón. Detrás de mí, escuché el suspiro frustrado de Ricardo y el susurro agudo de Valeria. Está siendo difícil. Hice parecer que me dirigía hacia los ascensores, pero en su lugar me metí en el pasillo que conducía a las áreas de cabinas de invitados. Su camarote interior estaba en la cubierta 5 y el diseño del barco hacía fácil posicionarme cerca de su puerta sin ser obvio. A través de las paredes delgadas, sus voces se escuchaban claramente una vez que regresaron a su cabina 20 minutos después. Él sospecha algo, dijo Valeria, su voz aguda por la frustración. ¿Viste cómo rechazó la bebida? Nunca ha rechazado el alcohol antes. Tal vez realmente se siente enfermo por el barco. No seas ingenuo, Ricardo. Tu padre ha navegado antes. Él no se marea. Algo tintineó contra la mesa, probablemente un vaso siendo dejado con fuerza. Tendremos que ser más directos. ¿Qué quieres decir? Esta noche, durante su caminata habitual por la cubierta, sabes que siempre da ese paseo alrededor de las 10 para mirar las estrellas. El turno de la patrulla cambia a las 9:30, justo como planeamos. 15 minutos con cobertura de seguridad mínima. Mis manos temblaban ligeramente mientras activaba la grabadora de voz de mi teléfono, sosteniéndolo cerca de la pared. ¿Empujarlo? La voz de Ricardo era apenas audible. Es la única manera ahora. Hacer que parezca que resbaló en la cubierta mojada. Accidente trágico. Anciano pierde el equilibrio. El seguro pagará y heredaremos todo dentro de 6 meses. Había escuchado suficiente, más que suficiente. De vuelta en mi suite, reproduje la grabación 3 veces, cada reproducción haciendo la realidad más horrible. La voz de mi hijo discutiendo mi asesinato con el mismo tono que podría usar para planificar un viaje al supermercado. El chaleco salvavidas colgado en mi armario me llamó la atención mientras caminaba por la pequeña sala de estar. Pensaban que estaban cazando a un anciano indefenso. No tenían idea de que el anciano ahora los estaba cazando a ellos. El barco piloto del puerto nos guió a través de los arrecifes de coral que rodean el puerto principal, mientras yo estaba en la barandilla del barco, viendo crecer las playas de arena rosada y las casas color pastel de las islas. Mi bolsa de escape estaba escondida detrás de un estante de salvavidas, empacada con lo esencial y la evidencia grabada del complot de asesinato de mi hijo. Habían pasado 14 horas desde que descubrí la verdad. 14 horas de planificación sin dormir. Caminando por mi suite mientras Ricardo y Valeria presumiblemente dormían pacíficamente en su cabina abajo, confiados en que su víctima permanecía inconsciente. La pasarela bajó con precisión mecánica mientras los trabajadores del muelle aseguraban el enorme barco a los pilotes de concreto. Los pasajeros comenzaron a fluir hacia las salidas,
charlando emocionados sobre compras en el puerto y nadar en calas azul cristalino. Yo podría estar entre ellos, bajar de este barco, tomar un vuelo de regreso y presentar un informe policial desde la seguridad de mi propia casa. Dejar que Ricardo y Valeria explicaran a las autoridades por qué habían planeado mi asesinato. Mi mano se cerró alrededor de la correa de la bolsa. ¡Abuelo! La voz de Valentina resonó a través de la cubierta mientras corría hacia mí. Ya vestida para la excursión en tierra con su vestido de verano amarillo brillante y sandalias. ¿No es hermoso? Mira el agua. Es como nadar en joyas líquidas. Su emoción me detuvo en seco. Detrás de ella, podía ver a los hijos de otros pasajeros rebotando con anticipación. Familias preparándose para un día de buceo y exploración de playas. Familias normales. Familias sanas donde los abuelos no huían de hijos asesinos. Princesa, necesito atender algunos asuntos de negocios en tierra. La mentira sabía amarga. Cosas aburridas de adultos. Ve con tus padres y diviértete. Su cara cayó inmediatamente. Pero prometiste que iríamos a bucear juntos. Dijiste que me mostrarías cómo encontrar caracoles. Lo sé, mi vida. Pero a veces las responsabilidades de los adultos. ¡No! La palabra explotó de ella con una fuerza sorprendente. Abuelo, por favor no me dejes sola con ellos. Por favor no te vayas. Algo en su tono me hizo mirarla con más atención. Miedo. El mismo terror que había visto ayer cuando me advirtió sobre el veneno. Te lastimarán si no estoy aquí para detenerlos, susurró, agarrando mi mano con las suyas. Y si te vas, ¿quién me va a proteger? La pregunta me golpeó como un golpe físico. En mi desesperación por salvarme, había olvidado la verdad más importante. Valentina permanecería atrapada en este barco con dos personas que ya habían demostrado que eran capaces de asesinar. Personas que podrían decidir que un testigo de 10 años era demasiado peligroso para mantener con vida. Mi bolsa de escape de repente se sintió como la solución de un cobarde. Tienes razón, princesa. Me arrodillé a la altura de sus ojos. No voy a ir a ninguna parte. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Pero ¿qué pasa con el peligro? ¿Qué pasa con lo que están planeando? A veces la mejor manera de manejar a los matones es enfrentarlos en lugar de huir. Apreté sus manos suavemente. Y a veces los adultos necesitan aprender que hay consecuencias por tomar malas decisiones. Ricardo y Valeria emergieron del interior del barco, vestidos para su propia excursión en tierra. Nos vieron cerca de la pasarela, y vi que intercambiaban una mirada significativa. Ricardo se acercó con su habitual alegría forzada. ¿No bajas a tierra, papá? Se supone que las islas son espectaculares. Cambié de opinión. Creo que disfrutaré de las comodidades del barco mientras esté menos lleno. Otra mirada entre ellos. Estaban recalculando, ajustando sus planes basados en mi decisión inesperada de permanecer a bordo. Bueno, nosotros nos vamos a explorar el puerto, anunció Valeria alegremente. Deberíamos estar de vuelta a las 4 para la salida. Mientras caminaban por la pasarela hacia la costa, observé a través de binoculares desde la cubierta superior. Se detuvieron en el muelle, con las cabezas juntas en una conversación intensa, planeando, creando estrategias, decidiendo cómo manejar el comportamiento inesperado de su víctima. Señor Vega. Un oficial uniformado se acercó. Jefe de seguridad Miguel Castillo, según su etiqueta. Mediados de los 30, ojos alertas. El tipo de figura de autoridad competente que esperaba encontrar. Creo que quería hablar conmigo sobre un asunto de seguridad. Había llamado a la seguridad del barco 20 minutos antes, alegando preocupaciones sobre la seguridad de los pasajeros. Ahora, viendo a Ricardo y Valeria desaparecer en las concurridas calles del puerto, sentí los primeros movimientos de confianza genuina desde que comenzó esta pesadilla. Sí, oficial Castillo. Tengo algo muy serio que discutir con usted. Algo que involucra amenazas a la seguridad de los pasajeros por parte de individuos que creen que pueden cometer crímenes en el mar sin consecuencias. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa.
y Ricardo y Valeria no tenían idea de que su asesinato cuidadosamente planeado estaba a punto de convertirse en su propia trampa. 2 horas después de mi decisión de quedarme y luchar, caminé con propósito hacia el puente del barco, mi pequeña grabadora de voz pesando en el bolsillo de mi chaqueta. La evidencia del complot de asesinato de mi hijo salvaría mi vida, o me haría parecer un anciano delirante. Pero ver a Ricardo y Valeria desaparecer en las calles mientras yo permanecía a bordo, había cristalizado algo dentro de mí. Había terminado de ser una víctima. Capitán Johnson, llamé a los cuartos privados adyacentes al puente. Arturo Vega, de la suite 8A, necesito discutir un asunto grave de seguridad de pasajeros. El capitán era un hombre curtido en sus 50, con el tipo de ojos grises firmes que habían visto todo lo que el océano podía arrojar a un barco. Me señaló una silla de cuero frente a su escritorio, esperando claramente alguna queja menor sobre el servicio de cabina o la calidad de la comida. ¿En qué puedo ayudarle, señor Vega? Puse mi teléfono en su escritorio y presioné reproducir. La voz grabada de Ricardo llenó la pequeña cabina. Esta noche en la cubierta. Empujarlo durante la caminata tardía. El seguro pagará y heredaremos todo dentro de 6 meses. La expresión del capitán Johnson se transformó de atención cortés a enfoque agudo. Escuchó toda la grabación 2 veces, su mandíbula tensándose con cada repetición. Señor Vega, ¿me está diciendo que su propio hijo está planeando matarlo en mi barco? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Y tengo más pruebas. Le mostré las marcas de tiempo. Expliqué la advertencia inicial de Valentina. Detallé el intento fallido de envenenamiento. Van a intentarlo de nuevo esta noche durante mi caminata habitual por la cubierta. El capitán se recostó en su silla, estudiándome cuidadosamente. ¿Por qué venir a mí en lugar de simplemente quedarse en su cabina? ¿O dejar el barco en el puerto? Porque tengo una nieta de 10 años atrapada con 2 personas que ya han demostrado que están dispuestas a cometer asesinato. Si corro, ¿qué le pasa a ella cuando se den cuenta de que escuchó sus planes? Algo en mi voz debió haberlo convencido. Alcanzó su radio. Seguridad a los cuartos del capitán. Oficial Castillo. Prioridad 1. Miguel Castillo llegó en 3 minutos, mediados de los 30. Alerta. Con el porte de alguien que tomaba la seguridad de los pasajeros en serio. El capitán Johnson reprodujo la grabación nuevamente mientras yo explicaba la situación en detalle. Señor, esto es conspiración de intento de asesinato, dijo el oficial Castillo con gravedad. Deberíamos contactar a las autoridades inmediatamente. No. La palabra salió más afilada de lo que pretendía. Si los arrestan ahora, Valentina pierde a sus padres. Tiene 10 años. Los necesita, incluso si son... No pude terminar la frase. Entonces, ¿qué propone? Preguntó el capitán. Esta noche doy mi paseo habitual en la cubierta superior a las 11:30. Vendrán por mí tal como planearon, pero esta vez ustedes estarán listos. El oficial Castillo frunció el ceño. Señor Vega, nos está pidiendo que lo usemos como cebo. Eso es extremadamente peligroso. Tengo 68 años, oficial. No puedo correr más rápido que ellos ni dominarlos, pero puedo ser más astuto. Me encontré con su mirada firmemente. Con su respaldo, podemos atraparlos en el acto y terminar esto sin destruir la vida de mi nieta. Pasamos la siguiente hora planeando cada detalle. Señales de comunicación, posicionamiento, procedimientos de respaldo. El oficial Castillo estaría oculto cerca con 2 miembros de seguridad adicionales. Silbato de emergencia en mi bolsillo. Señales con la mano si necesitaba intervención inmediata. ¿Qué pasa con la niña durante todo esto?, preguntó el oficial Castillo. Estará segura en la noche de cine de los niños hasta la medianoche. Ella ni siquiera sabrá lo que está pasando. Cuando la reunión concluyó, el capitán Johnson se puso de pie y me estrechó la mano. Señor Vega, he estado en el mar durante 30 años. He visto disputas familiares, desesperación financiera, incluso violencia,
pero nunca he visto a un padre mostrar tanto coraje para proteger a su nieta mientras le da a su hijo la oportunidad de elegir diferente. A veces, ser padre significa tomar decisiones imposibles. De vuelta en mi suite esa noche, me senté en el pequeño escritorio y escribí una carta a Valentina, por si algo salía mal esta noche. Instrucciones para contactar a mi abogado, acceder a los fondos universitarios que había reservado para ella, sabiendo que ella estaría provista sin importar lo que me pasara. El sol se estaba poniendo sobre el Atlántico, pintando el agua en tonos de oro y carmesí. En 6 horas, estaría muerto en el fondo del océano, o viendo a mi hijo ser arrestado por intento de asesinato. Sellé la carta en un sobre marcado para Valentina y lo metí en el cajón del escritorio. A las 11:25 de la noche, me paré frente al espejo de mi cabina, revisando mi apariencia por última vez. Cabello gris peinado, cardigan abotonado, la imagen de un anciano inofensivo dando un paseo nocturno contemplativo. El silbato de emergencia se sentía frío contra mi palma mientras lo deslizaba en mi bolsillo y me dirigía a la cubierta superior. La cubierta superior se extendía vacía bajo la luz de las estrellas, las olas del océano golpeando contra el casco del barco, 15 pisos más abajo. Me posicioné en el lugar predeterminado a lo largo de la barandilla de estribor, manos entrelazadas detrás de mi espalda como un caballero anciano, contemplando la oscuridad infinita del Atlántico. Para cualquier observador, parecía completamente solo y vulnerable. Pero el oficial Castillo esperaba en la sombra cerca de la estación de botes salvavidas, con 2 miembros de seguridad adicionales posicionados en puntos estratégicos alrededor de la cubierta. Mi silbato de emergencia presionado cálido contra mi palma, listo para señalar el momento en que las cosas salieran mal. ¿Papá? La voz de Ricardo emergió de la oscuridad detrás de mí, artificialmente preocupada. ¿Qué haces aquí afuera tan tarde? Me volví lentamente, sin sorprenderme de encontrar tanto a Ricardo como a Valeria acercándose desde la entrada de la cubierta. Se habían vestido con ropa oscura, pantalones negros, rompevientos azul marino que serían casi invisibles contra el cielo nocturno. No podía dormir, respondí con calma. A veces el océano ayuda a aclarar mi mente. Deberías tener más cuidado caminando solo por la noche, agregó Valeria, moviéndose para posicionarse entre mí y la entrada de la cubierta. Las barandillas pueden estar resbaladizas con el rocío del mar, especialmente para alguien de tu edad, dijo Ricardo, acercándose. El equilibrio no es lo que solía ser, ¿verdad? Me estaban flanqueando ahora, uno a cada lado, haciéndome retroceder gradualmente hacia la barandilla del barco. La coreografía era suave, practicada. Claramente habían ensayado este momento. En realidad, mi equilibrio está bien. Me enderecé a mi altura completa, encontrando los ojos de Ricardo directamente, al igual que mi audición estaba bien ayer cuando escuché su conversación sobre empujarme por la borda. La cara de Ricardo se puso blanca a la luz de las estrellas. ¿De qué estás hablando? Lo sé todo, hijo. El veneno en el trago que no funcionó. El plan para hacer que mi muerte parezca accidental. La herencia que están tan desesperados por reclamar. Mi voz se mantuvo firme a pesar de mi corazón acelerado. Incluso sé sobre la ventana de 15 minutos cuando la patrulla de seguridad cambia de turno. «Estás delirando», espetó Valeria, pero sus ojos se movieron nerviosamente alrededor de la cubierta vacía. «Subimos aquí porque estábamos preocupados por ti». Valeria se movió para bloquear mi otra ruta de escape, mientras Ricardo intentaba forzarme hacia atrás, hacia la barandilla. Su agarre era fuerte, alimentado por la desesperación y 42 años de resentimiento. Pero yo me había estado preparando para este momento todo el día. El silbato de emergencia chilló a través de la cubierta mientras lo presionaba contra mis labios con mi mano libre. El sonido cortó la noche del océano como una sirena haciendo eco en la superestructura del barco. ¡Seguridad! ¡Seguridad!, grité mientras Ricardo luchaba por controlar mi brazo. ¡Cállate!, siseó Ricardo, tratando de taparme la boca con la mano mientras me empujaba hacia la barandilla. «Nadie vendrá a ayudarte».
Fue entonces cuando el oficial Castillo salió de las sombras. «Aléjese del señor Vega inmediatamente». 2 oficiales de seguridad adicionales aparecieron desde lados opuestos de la cubierta, sus linternas cortando la oscuridad como rayos láser. Ricardo soltó mi brazo tan rápido que casi tropecé. «Esto no es lo que parece», dijo Valeria rápidamente, levantando las manos. Solo estábamos tratando de ayudarlo a volver adentro de manera segura, forzándolo hacia la barandilla del barco. La voz del oficial Castillo era profesionalmente tranquila, pero mortalmente seria. «Dense la vuelta y pongan las manos detrás de la espalda». «Esto es una trampa», protestó Ricardo mientras las esposas hacían clic alrededor de sus muñecas. «No estábamos haciendo nada ilegal». «Conspiración para cometer asesinato. Intento de asalto y poner en peligro la seguridad de los pasajeros», recitó el oficial Castillo. «Señor Vega, ¿está herido?». Recuperé el aliento contra la barandilla de la cubierta, la adrenalina haciendo temblar mis manos. No, solo agradecido de que estuvieran cerca. «Espera a que los medios se enteren de esto», escupió Valeria mientras le ponían sus propias esposas. Un anciano engañando a su familia, usando a su propia nieta para... «Suficiente». Mi voz cortó sus protestas con autoridad tranquila. «Intentaron matarme por dinero. Valentina salvó mi vida porque me ama. El único engaño aquí fue creer que todavía tenían almas que valía la pena salvar». Mientras los oficiales de seguridad se los llevaban, Ricardo me miró una última vez. «Esto no ha terminado, papá. El dinero cambia todo, ya verás». Pero de pie solo en la cubierta después, viendo las estrellas reflejarse en el océano interminable, me di cuenta de que estaba equivocado. El dinero no había cambiado nada de lo que realmente importaba. 45 minutos después de los arrestos, me senté en la oficina de seguridad del barco dando mi declaración formal, mientras Ricardo y Valeria eran procesados en el área de detención adyacente. A través de la pared delgada, podía escuchar las protestas enojadas de Ricardo alternando con los intentos calculadores de Valeria para negociar su salida de las consecuencias. «Señor Vega», el oficial Castillo levantó la vista de su informe. «Necesitaremos contactar a las autoridades en nuestro próximo puerto. La policía local querrá entrevistar a todos los involucrados». ¿No? La palabra me sorprendió incluso a mí con su firmeza. «Señor», pensé en Valentina, dormida en su litera, inocente del conocimiento de que sus padres habían intentado cometer un asesinato. «¿Oficial? ¿Qué pasaría con mi nieta si sus padres son arrestados y encarcelados? Probablemente sería puesta en servicios de protección hasta que se pudieran hacer arreglos familiares. Tiene 10 años. Ha pasado por suficiente trauma sin perder a sus padres en la prisión». Me incliné hacia adelante en mi silla. «¿Qué alternativas tenemos?». El oficial Castillo frunció el ceño. «El capitán Johnson tiene autoridad para confinar a los pasajeros en sus cuartos por el resto del viaje. Pero el intento de asesinato es un crimen grave, señor Vega. Fallaron. Estoy vivo e ileso. A veces la justicia se trata de prevención en lugar de castigo». Desde el área de detención llegó la voz de Ricardo. «Todo esto son mentiras. Nunca intentamos lastimar a nadie. Ese viejo está manipulando a todos». El oficial Castillo me miró interrogativamente. «¿Estás seguro de esta decisión?». «Oficial, he pasado 40 años en negociaciones de negocios. A veces ganas destruyendo a tu oponente. A veces ganas asegurándote de que nunca puedan amenazarte de nuevo». Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años. «Confínelos a su cabina por el resto del crucero. Prohíbales cualquier espacio compartido. Solo quiero disfrutar 3 días más con mi nieta antes de regresar al puerto». «¿Y después del crucero?». «Después del crucero, tendrán que tomar algunas decisiones muy serias sobre su futuro, conmigo o sin mí en él». La mañana siguiente trajo aguas cristalinas y sol entrando por las ventanas de mi suite. Encontré a Valentina en el buffet de desayuno del club de niños, charlando emocionada con nuevos amigos sobre las actividades planeadas del día.
Abuelo, corrió a abrazarme, su cara brillante con alegría de 10 años. ¿Podemos ir a bucear hoy? El director de actividades dice que el arrecife aquí tiene peces loro. Absolutamente, princesa. Solo tú y yo hoy. ¿Qué pasa con mamá y papá? ¿Todavía se sienten enfermos? Me arrodillé a la altura de sus ojos, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Necesitan descansar en su cabina por unos días. Órdenes del médico. Pero eso significa que tenemos tiempo extra de aventura juntos. Su cara se iluminó con la felicidad pura que solo los niños pueden sentir por regalos inesperados. ¿Solo nosotros? ¿De verdad? Solo nosotros. Los 3 días restantes de nuestro crucero se convirtieron en exactamente lo que había esperado cuando comenzó este viaje. Tiempo precioso con mi nieta, viéndola descubrir las maravillas de los peces tropicales y los jardines de coral, enseñándole a jugar tejo en la cubierta del barco, leyendo juntos en la biblioteca mientras las olas del océano pasaban interminablemente por las ventanas. Ricardo y Valeria permanecieron confinados en su cabina interior, comidas entregadas por servicio a la habitación, aislados de la alegría y la belleza que los rodeaba. Ocasionalmente, los vislumbraba a través de su ventana de ojo de buey, Ricardo caminando enojado mientras Valeria miraba su teléfono, probablemente calculando sus opciones menguantes. En nuestra última mañana, mientras el horizonte de la gran metrópolis aparecía a lo lejos, Valentina y yo estábamos en la barandilla del barco, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos de coral y oro. Abuelo, estas fueron las mejores vacaciones de mi vida, dijo, apoyándose en mi costado. Incluso mejor de lo que imaginé. Para mí también, mi cielo. Para mí también. Sentí el silbato de emergencia todavía en mi bolsillo, un recordatorio de lo cerca que habíamos estado de perder todo. Pero no habíamos perdido. Habíamos ganado. No a través de la venganza o la destrucción, sino a través de la protección de lo que más importaba. Mientras el barco atracaba en la gran ciudad y los pasajeros comenzaban a reunir su equipaje, mantuve una mano en el hombro de Valentina y un ojo en los oficiales de seguridad, escoltando a Ricardo y Valeria a una salida separada. Enfrentarían sus propias consecuencias a su debido tiempo. Pero la niña a mi lado crecería sabiendo que su abuelo había elegido el amor sobre la venganza, la misericordia sobre la justicia, y los lazos familiares sobre la amarga satisfacción del castigo. A veces la mayor victoria es saber cuándo no destruir a tus enemigos, sino simplemente asegurarte de que nunca puedan lastimar a las personas que amas. El sol había salido completamente ahora, calentando nuestras caras mientras nos dirigíamos hacia lo que viniera después. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.